llamo Julio y trabajo en el área de guardia de los hospitales chaqueños Julio Perrando, Eva Perón y el Centro de Salud de Villa Prosperidad. Prefiero las guardias nocturnas porque siento que el tiempo pasa más rápido, que la dinámica es más ágil y los casos son más interesantes. Soy médico cirujano y trato de racionalizar todas las cosas que suceden, pero evidentemente hay algo más. Las situaciones que les narraré sucedieron, suceden y seguirán sucediendo. La gente que trabaja en salud sabe que en estos ambientes suceden hechos muchas veces inexplicables. No sé cómo tipificarlo, no sé si es energía o qué, pero la tensión que se produce en un ambiente donde la gente muere, donde los familiares lloran, donde hay mucho dolor, se siente. El ambiente queda cargado y tiene que pasar un rato hasta que se regularice todo. En una oportunidad me recosté y dormité en la pausa de una guardia, hasta que escuché un grito. Alguien estaba llamando a la enfermera. Me levanté y me dirigí a ver quién era, pero afuera no había nadie. Le pregunté a la enfermera y ambos lo escuchamos, pero preferimos olvidarlo. Habrá sido el cansancio, pensamos. Una experiencia que tuvimos fue una noche cuando un hombre, aparentemente un mendigo, golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió una enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa. Así que lo mandé a la técnica radióloga. Ella le pidió que se posicione y tomó la radiografía. Posteriormente, entró al cuarto oscuro para revelarla. Y dice que sintió mucho frío e inmediatamente sintió que alguien le respiraba en la nuca. Y esa respiración se sentía cada vez más fuerte. Ella salió rápidamente del cuarto y al hacerlo ya no encontró al hombre. Era imposible que se escondiera en algún lado. La puerta estaba cerrada con traba interior. Así que el paciente literalmente desapareció. Sintió más miedo aún y vino corriendo hasta la guardia. Llamamos a un policía y buscamos por todos lados y nada. Quedamos con la duda de dónde se fue. Eran las 3:15 a.m. Ya temprano en la mañana llegó el encargado de seguridad y se enteró de lo sucedido. Entonces, propuso que revisáramos las cámaras. Todos estábamos atentos, mirando las grabaciones, expectantes, hasta que llega el horario de las 3:15. Y en la grabación se ve a la enfermera abriendo la puerta, pero nadie entra. Después, yo me veo en el pasillo, hablando a la nada. No se vio en ningún momento a ninguna otra persona. Después se ve a la técnica que abre la puerta de rayos y habla, pero ahí no había nadie. Nos quedamos en silencio. No dijimos nada. No queríamos quedar como locos. Todos lo vimos e interactuamos con ese vagabundo. Pero las cámaras no lo registraron. Solo nuestros ojos o nuestra imaginación. Quiero agregar a todo esto que la placa que le mandé a hacer salió como si no hubiese nada, como si se tomara una radiografía al aire. Pero ¿saben qué? Lo más aterrador fue que aquel hombre se registró con el nombre de una persona que había desaparecido en el río y que se la dio por muerto hacía un par de meses. Era un pescador y su cuerpo nunca fue hallado.
La otra experiencia que les contaré fue la de un enfermero llamado Pablo. Él era considerado un extraño personaje. Era de la religión Umbanda. Las guardias que me tocaban con él tenían una alta y rara mortalidad. Cuando un paciente se encuentra en estado crítico, hay signos que presagian la fatalidad. En las guardias que me tocaba con Pablo, yo veía cómo él se les acercaba a los pacientes graves. Luego les susurraba algo en el oído y se apartaba de ellos. Venía y me decía: les capturé el alma para mi santo. Y posteriormente dejaba un alfiler debajo de la almohada. Y horas después el paciente empeoraba y no se podía hacer nada. Por este motivo, como se lo imaginarán, muchos murmuraban de lo que hacía Pablo. Así que la jefatura de enfermería decidió investigarlo y más tarde lo apartaron del servicio. Increíblemente, luego de hacer eso, la mortalidad bajó. A Pablo lo mandaron a un nuevo puesto. Se encargaba de la vacunación, pero dijo que no logró adaptarse. Renunció unos meses después. Y un día nos enteramos que se quitó la vida. El hospital continuó igual, con pacientes que se recuperaban y otros que fallecían. Sin embargo, una noche, yo me encontraba controlando la evolución de un paciente que ya estaba en lo último. Y repentinamente la puerta se cerró. No había nadie cerca. Y al instante, el monitor me indicó que el paciente había fallecido. Los enfermeros se aprestaron a desenchufar los aparatos, cuando en eso me llama una de las enfermeras, diciéndome: doctor, venga rápido, vea esto. La noté nerviosa y muy asustada. Me acerqué entonces a la cabecera de la cama, y la enfermera levanta la almohada y me muestra un alfiler. Luego de esa noche, bajo la almohada de cada paciente que fallecía, siempre estaba la presencia de uno. Tiempo después yo dejé esa clínica, pero me enteré que cerraron la terapia intensiva, ya que los enfermeros tenían mucho miedo y ya no querían trabajar allí. Cuando estaba en una clínica rural, una noche me encontraba revisando a un paciente dentro de mi oficina. Estaba lógicamente con la puerta cerrada, cuando de repente escuché un ruido desde afuera, donde estaba el escritorio de la enfermera, que estaba a unos 5 metros de mi puerta. Nada extraño realmente, porque la puerta de entrada a la clínica estaba abierta para la ventilación. Teníamos por aquel momento como unos 32 grados. Tal vez pensé que alguien pasó por el camino o algo así. Al día siguiente pasó un topógrafo de una agencia gubernamental y charlamos un par de minutos. Y entre plática, él me dice: veo que trabajas mucho aquí. Es más, pasamos anoche ya de madrugada y vimos la puerta abierta y una persona sentada junto al escritorio. Les juro que me quedé helado, porque en ningún momento de la noche hubo alguien sentado allí. Tal vez te confundiste con el archivador, o lo que sea, le dije. Estaba tratando de entenderlo. No, fue aquí mismo. Y cuando pasamos, esa puerta, la de tu consultorio, estaba cerrada. Pensamos que estabas con un paciente y otro estaba esperando. Yo sabía que eso no había pasado. Esa noche, después de apagar todo, fui a mi habitación a dormir. Tenemos que quedarnos en las prácticas durante los servicios sociales. Prácticamente vivimos allí. Y durante las noches, yo escuchaba golpes afuera y sillas moviéndose lentamente.
No podía dormir del miedo y tuve que quedarme allí por 6 meses. Y siempre escuchaba esos ruidos, pero por suerte, nunca vi nada más aparte de eso. Soy psiquiatra y durante mis años de formación trabajé durante 6 meses en una sala de tratamiento de pacientes con trastornos depresivos y de ansiedad. Era un edificio antiguo que albergaba pacientes psiquiátricos desde mediados de la década de 1920. En nuestro piso teníamos 13 camas, una estación de enfermería, una sala de estar y algunas salas de conferencias. Un día estuve entrevistando a un paciente y cuando le pregunté sobre los patrones de sueño, me dice que ha estado escuchando a un bebé llorando por la noche y que eso la hacía despertar. No había niños en ese hospital, ya que el lugar estaba ubicado lejos de las áreas de viviendas y los horarios de visita eran restringidos. Después de eso, la enfermera habla conmigo y me comenta que el llanto del bebé no es un síntoma psicótico. Ella fue muy seria acerca de esto, pero no me dio más detalles. Me encogí de hombros, ya que de cualquier manera no cambia el diagnóstico o el tratamiento. Ya alrededor de 3 meses después, en mi estadía me siento en la estación de enfermeras y 3 de ellas estaban detrás mío y estaban hablando. Yo escuché que una de ellas dijo: "Está muy activo hoy". Y la otra le dijo: "¿En serio? Oh, no, no me había dado cuenta". Yo me di la vuelta y les pregunté de quién estaban hablando. Ellas se miran y luego una de ellas vacilante dice: "Bueno, hay un bebé aquí que a veces llora". Por supuesto, yo dije que no, pero ellas simplemente sonríen. Unos minutos después, sin embargo, lo escuché. Sonaba muy lejos, pero no demasiado. Era un llanto. Claramente, era el llanto de un bebé. Sonaba como si estuviera separado de mí por quizás 2 o 3 paredes. Estaba perplejo. Y justo en ese momento miré a las enfermeras. Ellas me miraron con una expresión de "te lo dije". Por supuesto, pregunté sobre esto, pero no me pudieron decir mucho. Solamente que ese llanto ha estado ahí siempre. Desde entonces, lo escuché tal vez 2 o 3 veces a la semana. Se lo conté a una nueva doctora que se rió. Sin embargo, unas semanas después de su estadía, vino a mí Blanca y me dijo que lo escuchó en su descanso. Ya no trabajo en ese lugar, ya me transfirieron, pero pienso en ello a veces. Pero realmente no sé qué será eso que se escucha llorando. Mi esposa es médica clínica y me contó una experiencia extraña. Hace un tiempo, entró una chica de 18 años a la unidad de terapia intensiva. La mandaron ahí porque no sabían qué hacer con ella. Aparentemente le comenzaron a pasar cosas raras. Eso contaban sus allegados. Todo empezó cuando estaba en la cama con su novio. Y dice que le comenzó a gritar a algo, mirando hacia la puerta, que se fuera. Su novio le preguntaba qué le pasaba. Y ella le dijo que una figura negra espeluznante estaba parada en la puerta mirándola. Él le dijo que la puerta estaba vacía, pero ella insistió en que había alguien o algo allí. Eventualmente se quedó dormida o algo así, pero estuvo alterada por un rato. Luego de eso, cosas más extrañas comenzaron a sucederle.
Ella trabajaba como camarera, y cuando sus compañeros de trabajo le preguntaban algo, decían que ella simplemente los miraba fijamente, como si no entendiera lo que le estaban diciendo. Las cosas comenzaron a empeorar. Ella comenzó a volverse más y más extraña en muy poco tiempo, hasta que un día, estando en la casa de su madre, comenzó a gritar, a reír, y hablaba sobre demonios y el infierno y cosas así. Sin saber qué hacer, la llevaron al hospital. Los médicos no sabían qué hacer con ella, así que la metieron en la UTI, la unidad de terapia intensiva. Ahí tendría más privacidad y sería menos perjudicial para los demás. Mi esposa tenía un colega que era muy religioso y comentó que este médico, al escuchar a aquella joven hablando, pudo reconocer que las divagaciones que decía eran sacadas de las revelaciones o de alguna sagrada escritura. Tuvieron que sujetarla a la cama y ella siempre intentaba soltarse. Incluso comenzó a fingir ser normal para convencer a las enfermeras que la aflojaran. Luego, una vez que lo hacían, comenzaba a divagar nuevamente. Su diagnóstico final fue que era un episodio psicológico. Como era un hospital público, no podían traer a un sacerdote para que la vea, pero todas las enfermeras allí le dijeron a la familia que hicieran eso. Al final fue dada de alta, no sé en qué condición, pero su familia logró llevarla a la iglesia. Hasta donde yo sé que se recuperó y que ahora está mucho mejor. Esa fue una de las tantas experiencias que mi esposa me había contado que le habían ocurrido en un hospital. Soy médico de hospital en Colorado y tengo dos experiencias para contarles. La primera, el hospital tiene una gran unidad de quemados. Había llegado un hombre nativo americano. Estuvo en esa habitación durante varios meses. No recuerdo cómo se quemó, pero tenía alrededor del 75% del cuerpo quemado. Tengan en cuenta que todos los días se deben lavar esas quemaduras y posteriormente van a la cirugía cada pocos días para desbriar. Es horrible y no es algo de lo que quiero formar parte. De todos modos, este tipo finalmente falleció después de meses de esa tortura. Sin embargo, poco tiempo después, extrañas cosas ocurrían en esa unidad que yo mismo presencié personalmente. Las luces se apagaban y se encendían solas. La televisión de repente se encendía a todo volumen y no se podía apagar. El teléfono sonaba y al atenderlo se escuchaba un sonido estático en el otro extremo. Además, los enfermeros contaban que al entrar en esa unidad escuchaban que decían sus nombres. Cada paciente en esa habitación decía que había visto a un hombre nativo americano caminando en las noches. La situación se puso tan mal que los administradores del hospital llamaron a un chamán nativo de la misma tribu de aquel hombre para que limpiara la habitación. Tuvieron una ceremonia y todo eso. E increíblemente, después de hacer aquello, nunca más volvió a suceder nada extraño. La siguiente experiencia fue la que más me asustó. Trabajando en un hospital diferente, que era un antiguo hospital que se amplió y se rehicieron algunas habitaciones. Una noche me fui a dormir a la sala de guardia que precisamente antes era la sala de cuidados intensivos. Estaba allí dormitando en la silla, a eso de las 5 de la mañana. Las enfermeras a veces asomaban la cabeza en la habitación, así que la bloqueé con un bote de basura para que no me molestaran. Me estaba quedando dormido cuando escuché de pronto que la puerta se comenzaba a abrir
y pude escuchar que alguien entró. Pensé que era mi colega, pero se suponía que él me estaba relevando. Por alguna razón presentí que era una mujer. Sin embargo, escuché cómo esta persona comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Yo me hice el dormido. Luego noté que se comenzó a inclinar y me silbó en el oído. Fue un sonido tan molesto que me sacudí para despertarme y me asusté. Y al mirar a mi alrededor, no vi a nadie. Y lo que más me espantó fue que cuando encendí las luces, vi que la puerta estaba como la dejé, completamente cerrada y con el bote de basura. Nunca más volví a dormir allí. Los hospitales son lugares raros. Casi todos los que trabajan de noche tienen por lo menos una historia que contarte. Pero sin embargo, no es muy probable que te la cuenten, ya que los hacen parecer paranoicos o inclusivamente locos.